Buenas noches, estamos en vivo por la televisión pública pampeana. Esto es La Parte y en Todo, el programa que intenta poner en debate temas y problemas que nos interesan a los pampeanos. Vamos a comenzar pidiéndole disculpas a la audiencia porque habíamos anunciado que iba a estar la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, pero sucede que Fernanda Alonso, además de ser política, es mamá y por sus obligaciones de mamá no pudo estar en el programa. De todas formas va a estar con nosotros el abogado Francisco Bonpadre, el Panqui Bonpadre, presidente del Consejo Deliberante de Santa Rosa. Con él vamos a analizar este fallo del lawfare que ratificó la condena a Cristina Fernández. También va a estar el subcomisario Facundo Chamorro, el que encontró a la nena perdida en el oeste pampeano. Pero ahora estamos con Silvia Bersanelli. Ella es muchas cosas, profesora, doctora, especialista en temas de discapacidad y ha sido representante, o por lo menos ha sido la única pampeana, la única argentina que estuvo en el grupo de los 20 participando con un informe sobre el estado de la inclusión y la discapacidad en Argentina. Buenas noches, Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Dije algo mal? No importa. Bueno, la verdad que nos impresionó a todos los que desde hace muchos años vemos los avances que hay en el tema de inclusión en La Pampa, sobre todo cuando Berna te eligió a vos como la primera directora de educación inclusiva. Sí. Ese término no estaba en la agenda de casi nadie. Y hace, creo que un año y medio, la UNESCO destacó el modelo de inclusión de las personas con discapacidad, de los niños con discapacidad en la escuela. Sí. ¿Algo de eso llevaron al G20? Sí. ¿Y cuál es el estado de todo ese proyecto de avances con la irrupción de estos libertarios antiderechos con Milei a la cabeza? Bueno, sí, es interesantísimo ese tema. Sí, acá empezamos en el 2004, cuando ni siquiera estaba la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se estaba debatiendo y es la que después obliga a todos los países del mundo, con uno de los artículos fundamentales, el 24, que dice que los chicos con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva y que su escuela tiene que ser la escuela común. ¿De qué año es? En la Convención 2006. ¿Y eso hoy tiene rango constitucional en la Argentina? Sí, sí. En la Argentina tiene rango constitucional, tiene dos leyes que la avalan, la 27044 que le da rango constitucional y la 26378 que la reconoce como tratado internacional. O sea que La Pampa fue pionera en Argentina respecto a todo el tema de dejar las escuelas especiales y comenzar el sistema educativo a hacerse cargo de la diversidad que es típicamente humana, ¿no? Tal cual. Pero estoy notando que hay quienes están al amparo de esta ola de conservadurismo que impulsa Milei, hay quienes están pensando en volver a las escuelas especiales. ¿Eso qué consecuencias tiene? Sí, es muy contradictorio, por una parte, porque, por ejemplo, Nación está revisando ahora la resolución del Consejo Federal, que es del año 16, que ordena, ¿no?, un poco cómo es el procedimiento para todo el país, porque La Pampa siempre avanzó, pero el resto de las provincias no. Entonces La Pampa fue una de las que le pidió al Consejo Federal que esto se regularizara de algún modo y sacó esa resolución que tiene hoy 7 años y que se está revisando. Pero no obstante eso... ¿Se está revisando para mejorarla? Para mejorarla. Sí, para mejorarla. Para mejorarla porque hay algunas cuestiones... Y eso en el Ministerio, bueno, en lo que ahora es Secretaría de Educación, porque Milei sacó el ministerio, pero lo están haciendo. Y lo que sé es que están participando muchas jurisdicciones. Pero al mismo tiempo hay algunas voces en contra de la inclusión. De hecho, eso ha pasado acá en la provincia y... No sé, hay un señor de Buenos Aires que tiene una escuela privada que estuvo también acá y que él plantea de que es más, Infobae sacó una nota y lo refiere a él, de que es un invento pampeano. Primero, no es un invento pampeano, ¿qué cosa? Sí, él dice el cierre de las escuelas especiales. Pero hay varias cuestiones que son falaces. Primero, acá en La Pampa no se cerraron las escuelas especiales, sino que se transformaron. Y se transformaron en escuelas de apoyo a la inclusión, que es lo que pide la normativa y lo que además absolutamente está investigado. O sea que hay una gran ignorancia entonces, porque lo que antes era escuelas especiales donde algunas discapacidades no iban a la escuela, hoy es, digamos, un apoyo más allá de la maestra de apoyo, que creo que se sigue llamando así, ¿no? Toda la arquitectura de la ex escuela especial
primero pasa a ser apoyo para la escuela común y para toda la escuela, y en todos los niveles. Entonces eso también no es solo para un estudiante con discapacidad, sino para cualquier estudiante que necesita un apoyo. Hoy las aulas son absolutamente diversas, la pandemia parece que nos vino también a mostrar como una realidad que ya sabíamos que estaban las aulas son diversas, esto no cambia, pero hacer esta crítica... A ver, tenés experiencia en esto desde hace muchos años, pero lo que yo veo es que a los niños les entusiasma acompañar en el aprendizaje a quien le cuesta un poco más porque tiene alguna discapacidad visual, intelectual o motora, ¿no? A los chicos les gusta, pero las escuelas también aprenden muchísimo, porque las escuelas, por ejemplo, antes no eran accesibles las escuelas y ahora son todas accesibles y más seguras. El estar participando entre sus compañeros no es lo mismo estar en un espacio segregado como fue. También fue una creación la escuela especial. Hace unos días estuve en una escuela del Plan 5000. Sí. En el segundo piso no hay escalera para subir, hay una gran rampa, una rampa larguísima que puede subir cualquier persona o con bastones o con muletas o con silla de ruedas. Tal cual, antes había que pedir permiso, bajar el piso, y a partir de el ingreso de los estudiantes con discapacidad, además se fue abriendo, no es la única diversidad que llega a la escuela. Vos tenés estudiantes que vienen de migrantes, tenés estudiantes que vienen de intercambio intercultural, tenés estudiantes con dificultades, con muchas dificultades familiares, tenés estudiantes pobres que no van a la escuela porque tienen que ir a trabajar. Entonces la escuela también está mirando desde otro lugar, ¿no? Pedir que vuelvan las escuelas especiales es como pensar de que los blancos norteamericanos no están de acuerdo con que abrieron la puerta a los negros en su momento, que tenían otra escuela, y que digan, no nos parece una buena idea. Pero además, detrás de esa crítica, sí, absolutamente, en materia de derechos. ¿En qué país del mundo todavía sigue habiendo escuelas especiales? No, en muchos lugares, pero hay toda una transformación. En los países que solemos mirar como referentes. Muchos países, porque es un proceso lento. El cierre de escuelas, por ejemplo, de Norteamérica, de los estudiantes negros con los estudiantes blancos, llevó mucho tiempo y llevó un juicio. Hasta que la Corte Suprema no estableció eso, no se hacía. Eso lo tenemos que recordar. Estas son luchas por los derechos y esto es así. Pero también lo que hay detrás de eso es un negocio. O sea, hoy tener una escuela, hoy tener una escuela de educación especial te pagan las obras sociales. Y las obras sociales te pagan un máximo de hoy, sin el nuevo monto, 720.000 pesos por estudiantes. Es simple, hay que hacer una cuenta y cualquier señor que esté o señora que esté más interesada en una cuestión de negocio propio monetaria, que en los derechos de los pibes y de las chicas, obviamente que va a sacar cuenta y va a decir, no, la escuela especial es mucho mejor. Claro, para los negocios. Entonces, también hay que desenmascarar a esta gente porque detrás de todo esto se generó lo que muchos autores llaman la industria de la discapacidad. Se inventaron profesiones, de lo que quieras. Por ejemplo. Y la mayoría de las profesiones como terapista ocupacional, que después fueron muy buenas para otras áreas, pero fueron generadas a partir de esto. Antes los estudiantes o no iban a la escuela, porque esa era la realidad, recordemos en las historias, hasta que se empezaron a abrir, y hasta que desde el ámbito médico se abrieron las escuelas especiales. Eso no hay que olvidarlo. Fueron desde ese lugar abierto, y fue una lucha del propio movimiento con personas con discapacidad de pedir que las escuelas sean inclusivas. Y la verdad que es absolutamente, no solo lo digo yo, hay estudio, hay investigación, o sea, esto uno no lo dice porque lo ve o porque de la experiencia misma. Hay investigaciones, claramente. El primer país del mundo, con estudios, con investigación, con un gobierno, por supuesto, que era de izquierda. A Milei seguramente no le gustaría, ¿no? Diría alguna palabrota de un gobierno de izquierda, pero fue Italia. Italia en el año 77, que ya venía cerrando lo que eran los manicomios, no sé si lo recordás con la ley Basaglia, comenzó a estudiar qué pasaba en las escuelas especiales y qué pasaba con la segregación de los estudiantes. Y una de las ministras fue la que hicieron un informe con diputados y tomaron la decisión de cerrar desde el Estado las escuelas especiales en el año 77. Fue el primer país del mundo, el que tiene más investigación, el que, por supuesto, los estudiantes van a la escuela
a la escuela común desde aquella época, con todos los apoyos. Y Italia siempre ha hecho punta, ¿no? Sí, Italia y Canadá. En el mundo está Italia, Canadá, y te diría que después La Pampa como modelo, aunque a muchos no les guste. O que vos digas, hay que mejorar cosas. Ninguna duda que tenemos que mejorar. Pero llevamos 20 años transformando este sistema junto con Canadá. Bueno, Italia lleva mucho más, pero Italia sigue haciendo mejoras. Imagínate nosotros. Tenemos que seguir haciendo mejoras, sin ninguna duda. En el estado actual de la inclusión de personas con discapacidad o personas, digamos, con dificultades de aprendizaje, ¿qué es lo que falta? ¿Cuáles son los pasos siguientes que tiene que dar la educación pampeana? Estamos en el camino correcto. Sí. Sí, y lo que hay que hacer, se necesita primero mayor capacitación de la formación docente. Ahora La Pampa comenzó a dar una capacitación. Esto hay que mantenerlo permanentemente. Hay que cambiar la formación docente inicial. La formación docente, los profesorados de enseñanza primaria incluyen. La universidad lo tiene que tener, y la formación docente de los institutos. ¿Tiene que haber una materia que se llame así? Tiene que haber, y tiene que haber desde la lógica de lo que hoy llamamos pedagogía de la inclusión, pedagogía inclusiva, porque te saca de toda la pedagogía tradicional. Porque el problema no lo tienen los chicos o las chicas, el problema lo tiene la escuela, que es cuadradita. O sea, la misma escuela que hace 200 años que estudiaban tus abuelos, mis abuelos, todo, la seguimos manteniendo hoy. Y ya está la inteligencia artificial, ya está la inteligencia artificial en la puerta. Entonces, primero tenemos que modificar eso. Segundo, pensar que la escuela es para la diversidad humana. Y la diversidad humana no es que haya chicos con discapacidad o no, es para cualquiera. ¿Viste? Y más que nada no es la dificultad del estudiante, es lo que la escuela tiene que cambiar, porque el que está poniendo las reglas y las barreras en la línea del lecho de Procruste, ¿no? Decir, bueno, te doy esta cama y si entras bien y si no te corto, bueno, eso es lo que tiene que cambiar la escuela. Tenemos que revisar las prácticas, mejorar la formación docente. Tiene que haber, por supuesto, escuelas más hospitalarias y seguras. Estas son cuestiones que nos pidieron en el G20. Tenemos que por ejemplo, ¿qué sería una escuela más hospitalaria y segura? Y más segura, una escuela que recibe a cualquier estudiante y que le brinda los apoyos que necesita. ¿No? Yo te doy un ejemplo. La población gitana, que es nómade, que hoy está acá y mañana se va a Neuquén y pasado se va a Chubut. Ese chico, en menos de un año quedó fuera de la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela dice que tiene que hacer la normativa acá. Entonces hay que cambiar la escuela desde te doy este ejemplo, como hay otros estudiantes de otras escuelas que son las transhumantes, que están en función de los chicos que van con las familias transhumantes, ¿no? Estos que van llevando las cabras y los animales. Sobre todo en la Patagonia. Pero se generó una escuela en función para poder brindar estos apoyos. Es decir, esta escuela que se adapta a las realidades. Eso lo tenemos que pensar. Esta tiene que ser una escuela diferente y nosotros tenemos que pensar en escuelas más seguras, por ejemplo. Lo que me estás diciendo me lleva a utilizar el mismo término que hoy nos convoca. O sea, la escuela está discapacitándose para enfrentar los desafíos que la tecnología le está imponiendo, entre otras cosas. Sí. Es fundamental. ¿Y cómo salimos de ahí? ¿Con más capacitación? Y la formación de base. Hay que cambiar la formación de base por la ideología. Porque si yo tengo una ideología que hoy decimos capacitista o patriarcal, yo tengo que trabajar ese tema. ¿Qué es capacitista? ¿No? Capacitista es el que cree que en línea la meritocracia, que todo depende de la capacidad que tengas, ¿no? Y que el más capaz, que depende del ojo de quien lo mira, es el más capaz, ese va a llegar a la meta. Entonces, obviamente que en esa mirada capacitista, los estudiantes que tienen una condición personal que con las barreras genera una discapacidad, no van a tener cabida. Entonces, son los apoyos que hay que brindar en la escuela, eso es lo fundamental, y en eso también tenemos que mejorar. Y hay otra cuestión que es crucial, de otro de los puntos importantes, que es el trabajo con las familias. Durante mucho tiempo nunca se escuchó a la familia. La familia es la que más conoce a sus hijos, aquellos que decimos que tienen alguna discapacidad, la familia sabe. Pero no hay un ámbito en las escuelas para que las familias sean escuchadas. Bueno, por eso te digo dicen, bueno, vengan si tienen algún problema, pero suele no haber un ámbito institucional, mucha dificultad, ¿no? ¿Y cuál sería ese ámbito? Bueno, hay que generarlo, hay que construir ¿Tendría que haber un consejo? Lazos. Sí, muchas escuelas lo tienen, ¿eh? Hoy, por ejemplo, yo que estoy trabajando en la investigación y estuve con directores de secundaria, hay consejos estudiantiles, hay consejos de grado y participan las familias.
Entonces, pero también, eso en La Pampa. Claro, pero también escucho mucho a las familias y las familias te dicen no nos escuchan como nos tienen que escuchar. Entonces, ahí hay que generar un programa que fortalezca el vínculo con la familia y ese lazo. Además, hace también a qué tipo de sociedad queremos, ¿no? O sea, tampoco nosotros podemos decir que si queremos una sociedad inclusiva, si ya estamos planteando una escuela que segrega. Si estamos planteando una escuela que no recibe a la familia. Pero a nivel institucional eso no se está planteando. Y bueno, eso es lo que hay que plantear. La política de Estado es fundamental. Silvia Berzanelli, como siempre, gracias. Es un placer escucharte y sobre todo que hables de la manera, desde el conocimiento y desde la pasión. Muchas gracias. Gracias a vos. En unos minutos volvemos con la parte y el todo. Diarco Santa Rosa, re linda, re grande, renovada. Hasta el viernes 15, yerba mate playadito por kilo a 3.099 pesos. Queso cremoso La Paulina doble crema por kilo a 6.999 pesos. Y rollo de cocina Sussex de 200 paños a 1.499 pesos. Diarco. ¿Querés más? Diarco.com.ar. El río Quinto nace en las sierras de San Luis y escurre con sentido noroeste-sureste, atravesando una serie de obras de regulación hasta ingresar en la provincia de Córdoba, conectando áreas lagunares a través de cauces naturales y canalizaciones artificiales. Al este de la Rudé, hace su ingreso en La Pampa, atravesando la Ruta Nacional 188, pasando a Buenos Aires mediante el Meridiano Quinto. El área que involucra a La Pampa es de baja magnitud, pero se trata de una porción con altos niveles productivos. La cantidad de agua que escurre es variable y depende de las lluvias. La Pampa ha sido la promotora de la conformación del Comité de Cuenca para un trabajo conjunto e integral. Los pampeanos y las pampeanas sabemos del compromiso que genera la lucha por lo que nos pertenece. Nuestra historia nos marca el camino hacia la soberanía hídrica. Máquinas sin tiempo. Los jueves a las 13. Estamos en la televisión pública pampeana, un canal donde mirarnos. Sintonía Pampa, música del territorio. Este viernes a las 22, disfruta de Escuela de Tambores por la televisión pública pampeana, un canal donde mirarnos. Hoy soñé. Regresamos con la parte y el todo. Seguimos en directo por la televisión pública pampeana. Estamos ahora con el subcomisario Facundo Chamorro. Buenas noches, Facundo. Buenas noches. La verdad que los pampeanos nos sentimos orgullosos de nuestra policía cuando nos enteramos de que a través de un dron operado por vos habían encontrado a este menor que todos ya imaginábamos que podía ser un caso Loan. Mi primera pregunta, ¿por qué te hiciste policía, Facundo? Tu padre es policía. Familia, sí. Claro. Papá policía, abuelo policía. Ajá. Un mandato familiar. Sí, más que mandato, el referente de la familia, papá, la función, estar al servicio. Ya en un test vocacional que me hicieron en la secundaria ya me había salido que iba a pertenecer a alguna fuerza. En realidad, originalmente mi intención era la escuela de aviación, pero bueno. ¿Te gusta volar? Me gustan los aviones. Uh-huh. Pero bueno, no se dio.
fui a rendir todo, no pude entrar, después me disloqué el hombro, ya con una fractura no podía ingresar a la escuela de aviación. Así que... ¿Por qué? No permite, por la fuerza G y eso del avión, si llega a tener alguna fractura del cuerpo puede llegar a volver a romperse en ningún lugar, así que... ¿Vos sabías que hay un héroe de la Segunda Guerra Mundial que no tenía piernas? Ah, no. Los aviones Douglas se llaman Douglas por Douglas Bader. Douglas Bader fue un piloto de avión que perdió sus 2 piernas y sin embargo se puso unas piernas ortopédicas en la Segunda Guerra Mundial y fue un héroe de la... O sea, contradijo todo lo que a vos te han limitado. Otra nación entonces. En Inglaterra, claro. Claro, bueno, acá no, era excluyente. O sea que ahora volás drones. Y de alguna forma... La policía me dio la revancha y hoy por hoy puedo, aunque sea, pilotear de atrás de un control remoto. ¿Y qué método utilizaste para encontrar, digamos, se dice encontrar una aguja en el pajar? Yo creo que cuando uno ve las filmaciones del dron desde el aire y ve la inmensidad de la pampa y el bosque y las picadas, la nena se confundía con un yuyo o con un pequeño arbolito. Sí, las prendas que tenía, inclusive el tamaño de ella, el contexto, claro, la las picada. prendas eran del color del... Sí, se mimetizaba, era un gris lo que tenía puesto ella y en las alturas se medio como que se mimetizaba con el follaje de la zona. En realidad... Inicialmente, nosotros cuando lo entrevistamos, que caemos con el grupo de la Brigada de Investigaciones... ¿Cuánto tiempo después que pierden contacto con la nena llegan ustedes a Victorica? En cuanto tiempo creo que se articuló bastante rápido todo, porque la familia manifestó que a la 1, a las 13, fue el último momento donde se dieron cuenta que la nena ya no estaba. De ahí para atrás habría que ver cuánto antes ella arrancó a caminar, pero ellos a las 13 dice que fue mirar la hora y la nena no estaba. Se ve que la han buscado en el campo no hay señal, así que de alguna forma ellos lograron comunicarse con la hermana, creo que manifestó la mamá, que estaba en Victorica, avisan a la policía, va la policía al campo. A las 2 de la tarde, cuando toma conocimiento la policía, automáticamente le dan intervención al fiscal Rangone, que tiene sede en Victorica o oficina en Victorica, y el fiscal automáticamente se comunicó con el Ministerio de Seguridad, con el ministro Di Napoli, y empezó a bajar la cadena, que fue rapidísima, porque pese a ser domingo... sí, encima, un día domingo, ¿no? Un domingo estaba la carrera de TC en Toay. Así que 2:30 nos avisan a nosotros, yo estaba de servicio en la Brigada de Investigaciones, me avisa mi jefe, el comisario mayor Cabrillana, que había una ausencia de una menor en Telén y que nos habían solicitado la colaboración, así que con el sargento Kamblowski y el cadete de tercer año Velázquez, vamos en un móvil para allá. Van con un dron. Sí, el dron que tenía en la oficina que me cedió el ministerio. Vamos con el equipo, lo más rápido que pudimos llegar, estaba lejos, eran como 170 kilómetros acá de Santa Rosa, así que yo calculo que a las 3:30 ya habré llegado al campo, porque fui lo más rápido que pude con la baliza encendida en la emergencia, sabiendo que teníamos que buscar una menor en un campo y que dependemos de la luz solar. Por suerte era un día de sol, ¿no? Era un día de sol, mucho viento, que eso influye al despegue del dron. Pero bueno, cuando llegamos automáticamente preguntamos, ellos nos indican que el casco, el lugar donde ellos se reunían, tenía un contenedor hecho habitáculo para residir o morar ahí. Así que dicen que estaban comiendo un asado, en un descuido la dejan de ver a las 13 y que podía llegar a estar en este perímetro. Los cuadros son tanto alambrados, el perímetro, porque adentro hay animales. Nosotros pasamos varias vacas, varios toros. Entonces especulábamos como que podía estar en esta área de 3 por 3 kilómetros. Yo a eso lo recorrí. 3 por 3 kilómetros hacia el norte donde estaba ese campo. Claro. Hacia el lado de San Luis sería. Sí, en realidad esto es grande el campo, pero como está sectorizado y está dividido por áreas, digamos, cada perímetro alambrado tenía un diámetro de 3 por 3. Eran varios, pero para el oeste, para el este vendría a ser,
era el campo del vecino, con un alambrado un poco más denso que el resto del perímetro del cuadro. Un alambrado que era difícil que la nena lo pasara. 7 hilos, claro. De la altura del alambrado normal, pero con 7 hilos y abajo se achicaba bastante. Entonces como que no especulaban que podía llegar a haber pasado para el otro lado. Es más, ellos refieren que del lugar hacia el oeste podía llegar a haber ido porque era el último lugar donde lo habían visto. En realidad estaba al este. ¿El dron que operaste tenía sensor infrarrojo o algo que te ayudara? No, por eso dependíamos de la luz solar. Sí o sí se nos iba el sol y yo no iba a ver más nada con el dron. Hoy casualmente a la mañana, el ministro de Seguridad de Nápoles se acercó con el jefe de policía de la brigada, estuvimos hablando de todo esto que sucedió y ya por lo menos está en idea de incorporar ese tipo de dron con cámara, que en realidad el mismo dron que compró la institución se puede adaptar una cámara infrarroja. Exactamente. Con una cámara térmica hubiésemos hecho la diferencia si nos llegaba a agarrar la noche. Porque ¿térmico e infrarrojo no es lo mismo o sí? No, infrarrojo es el que permite mirar en una condición de nocturnidad. Te puede dar un espectro verde o gris, pero claro, como los lentes que usan los cazadores. Exactamente. Ahora el térmico detecta temperatura. Claro. Que en ese tipo de lugar por ahí hubiese sido la diferencia, en el caso que no hubiese agarrado la noche. O sea, la Tierra, qué sé yo, a 15 grados, si hay un cuerpo a 36 grados, capta como un bulto que se está moviendo con determinado tipo de color. Exactamente. Así funciona. ¿Y qué se te dio ahí por esa picada con el dron? Porque, ya le digo, inicialmente el lugar que nos indican yo lo recorrí, lo crucé de pe a pa, o sea, fui de izquierda a derecha. Hiciste una especie de barrido exactamente, para llevar un patrón y no perderme ninguna parte. Lo perimetré en forma horizontal, en diagonal, de izquierda a derecha, de norte a sur, de todos lados. No la encontré, era muy denso el bosque de Caldenes. ¿Y a qué distancia estabas vos del dron cuando...? Y yo lo máximo que lo pude alejar fue hasta el borde del perímetro donde estábamos, que eran 3 kilómetros donde estaba yo. Pero el dron tiene un zoom óptico de 28, lo que a mí me permitía extenderme más allá del límite. Lo que pasa es que en una zona que no hay señal, eso se conecta de forma satelital y también tiene que ver la depresión del terreno. Si yo estoy muy por debajo de donde el dron está yendo, corro el riesgo de que se desconecte. Si bien no se va a estrellar el dron, vuelve al punto de despegue. Donde salió, claro. Exactamente. Pero bueno, no era la idea que me pasara eso, así que más o menos iba controlando donde yo sentía que perdía señal, me avisaba el equipo, lo dejaba estático y empezaba a avanzar con el zoom, va haciendo un barrido, girándolo despacio, tratando de detectar algún movimiento. Que eso fue lo que sucedió. Cuando yo la veo a ella, yo estoy con el dron estático, haciendo zoom, y empiezo a ver un puntito que se mueve y yo digo esto, y me acerco así y cuando me voy acercando empiezo a ver, la veo que venía a paso firme del otro lado. Venía caminando. Sí. ¿Y venía caminando hacia vos o se estaba alejando de...? No, venía en dirección hacia donde... donde ella había salido. Claro, donde se conecta justo las dos pasadas de donde estábamos nosotros con el campo este. Pero bueno, había tranquera y demás. El detalle fue que ella venía por una huella de vaca, no era un camino, no era un sendero como por ejemplo por donde venía cruzando el móvil cuando viene a su encuentro. Ese sendero de vaca en un punto vuelve a retornar adentro del monte. Fue suerte que justo la encontramos ahí, y si ella sigue... Claro, si se entraba en el monte hubiera sido más difícil. Si ella sigue caminando con el sendero para evitar pincharse, porque calculo que ese fue el motivo por el cual ella viene caminando ahí. Tenía unos gomones tipo Crocs en los pies. O sea, ni siquiera tenía zapatillas. No. Por eso la familia decía, no tiene que estar muy lejos, no tiene que estar muy lejos. La verdad es que la nena se fue bastante, ¿sí? ¿Había caminado cuánto? Y especular no sabría decirte si ella dio la vuelta a todo el cuadro ese o simplemente se aventuró por el costado y después regresó por atrás. La madre después manifiesta
Cristian de Infohuella. Cristian Acuña. Me mandó un video, un audio donde me entrevista a la madre y la madre le dice que la nena le comentó que le agarró sueño en un momento, después de llorar, le agarró sueño, durmió entre los yuyos y después se levantó y empezó a caminar. Cuando empezó a caminar fue cuando yo la detectó con el dron. Así que estaba ahí en el monte. Yo no era imposible de verla porque con la toma aérea y tan cerrado el follaje no se ve nada. Uh-huh. ¿Qué pensaste cuando le viste la cara? Porque le viste la cara a través Sí. ¿Ella qué hizo? Porque, cuando me empieza a acercar el dron, ella se frena, lo mira y yo le hago zoom. Claro, le hago zoom así, le veo la cara. Fue imposible no sonreírme y emocionarme, y la desesperación de querer avisarle a mis compañeros que estaban ahí abajo. Casualmente justo estaban todos concentrando la atención donde estaba el descenso del el pozo de agua, el aljibe, claro, que estaban haciendo el descenso para verificar y descartar nada más que no haya habido algún accidente y que no estuviera ahí. ¿El pozo ese estaba al ras del piso o no? Sí, casi al ras, tenía un borde nada más de un par de ladrillos, unas tablas arriba, estaba cerrado la tabla, pero bueno. Claro. Había que descartar. Nosotros cuando abordamos la escena, después se acercó el comisario Fernández, comentamos y dijimos, bueno, vamos a trabajarlo como si fuera de lo peor y vamos a ir descartando. O sea, lo que no es, lo dejamos de lado, pero no nos confiemos solamente con que la familia manifiesta que se perdió. Así que empezaron a entrevistar a todas las personas que estaban presentes en el campo en ese momento. Mientras yo seguía con el dron, yo me bajo de la casilla a la que estaba subido, veo el descenso del bombero adentro del pozo, miro la hora, 6 y moneda, y digo, no me queda nada de luz, o sea, no me voy a quedar acá, me vuelvo a subir de vuelta al contenedor, mientras todos estaban ahí con el pozo. Por eso cuando yo la veo, es como que entré a los gritos. Había un compañero, el sargento Kamlowski, que nosotros le decimos gringo, le entré a los gritos, gringo, ¿viste? Y cuando llamé la atención de algunos, le digo, por la picada, le digo, 2,5 kilómetros, anda a buscarla, le digo, ¿viste? Ajá. Y salieron automáticamente el jefe de policía, el comisario Fernández, la familia, o sea, subieron toda la camioneta y arrancaron. Lo que ellos no veían era dónde estaba. Yo le digo, no teníamos teléfono, no había señal. Claro, no tenían radio tampoco. Teníamos handys, los handys. Pero yo le dije 2,5 kilómetros por lo que yo veía en el dron, pero yo el dron lo tenía con zoom, entonces por eso lo giro, me le pongo detrás de ella para no asustarla, acompañándola, mientras digo, bueno, por lo menos a la nena no le iban a ver, porque el alambrado, se ve que cuando hacen la limpieza de la picada, le dejan yuyos ahí, claro, el yuyo que crece por debajo del alambrado no llega a la máquina. Sacar, claro. Así que eso te hacía tipo una pared, la nena era de la altura de los yuyos, del otro lado no se ve. Pero ya la habían encontrado, ¿no? Pero ya estaba el dron arriba. ¿Cuántos operadores de dron tiene la policía, Facundo? Somos 3 pilotos. Uh-huh. Me imagino que ahora deben tener un montón de oficiales o suboficiales que quieren ser operadores de dron, ¿o no? Y esto es algo nuevo que se está implementando. Yo calculo pero, digamos, este hecho no ha incentivado la necesidad de capacitarse profesionalmente para esto, porque, digamos, ha sido muy trascendente a nivel internacional, sobre todo porque es tan diferente esto al caso Logan. Sí, aquí el Estado, la policía, las autoridades, la justicia actúa muy rápidamente y un dron lo encuentra. Yo creo que en la policía pampeana, en comparación a otras fuerzas, no somos numerosos. Debemos ser una de las policías más chicas capaz que deben haber a nivel nacional. No tengo el número exacto. No somos muchos policías, somos pocos. Pero la voluntad y el trabajo y la vocación que tiene el policía pampeano me parece que hace la diferencia, que si bien no somos muchos, hay mucha calidad, mucha predisposición, así que llegado el caso donde se pueda llegar a abrir una plaza como para hacer un curso de capacitación, se va a llenar. Siempre va a haber más de un voluntario. Muy bien, Facundo Chamorro, subcomisario de la Policía de La Pampa, gracias. Muchas gracias. En unos minutos volvemos, va a estar Francisco Bonpadre.
A partir del 1 de julio comienza el periodo para completar la declaración jurada del repagro. El trámite es gratuito y obligatorio para productores rurales, que se hace a través de la web repagro.lapampa.gov.ar. Si tenés dudas, comunícate por WhatsApp al 2954-839774 o escribinos al mail repagro@lapampa.gov.ar. Dirección General de Estadística y Censos. La Pampa, Gobierno en Acción. Hoy te hablamos sobre un superhéroe para tu seguridad, el casco. Recordá, siempre que te subas a tu bicicleta, el casco es tu aliado. Úsalo siempre. Pedalea con confianza sabiendo que estás protegiendo lo más importante, tu cabeza. Porque tu seguridad es nuestra prioridad. El casco es tu aliado. Úsalo siempre. Ministerio de Seguridad. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Eliminatorias Sudamericanas, camino al Mundial 2026. Este jueves, desde el Estadio Defensores del Chaco, la escaloneta que encabeza la tabla de posiciones busca otro triunfo ante el conjunto guaraní. A las 20 con la previa y a las 20:30 el partido entre Argentina-Paraguay. Acompañá a los muchachos por la televisión pública pampeana, un canal donde mirarnos. Regresamos con la partida de todos, seguimos en vivo por la televisión pública pampeana. Estamos ahora con el presidente del bloque, dije mal hoy al inicio cuando lo presenté, presidente del bloque de diputados del Partido Justicialista en Santa Rosa. Buenas noches, Panqui. Buenas noches, Vamos Leo. a llamarte así, como te llama todo Presidente el del mundo. bloque de concejales. De concejales. No me meta en un lío. No. Pero bueno, en periodismo podemos tomar bien. algunas licencias. Por supuesto. Los que no se pueden tomar licencias son los jueces cuando condenan a alguien a 6 años de prisión por corrupción sin pruebas, con, digamos, indicios y una, digamos, subjetividad que en la justicia es criminal. Sí, o sea, ellos tienen una... O sea, yo he leído el fallo original, lo releí un poco, pero no hay un aporte documental de ningún tipo. O sea, la presidenta responsable de supuestos actos de corrupción en una obra pública donde no hay sobreprecios en Santa Cruz. En el medio no hay ninguna prueba. Es más que eso, es muy bien decís vos, pero es más aún. Son 51 obras presupuestadas, licitadas, que estaban en el presupuesto, claro, votadas que aprobó un parlamento, ¿no? No este presupuesto que tiene el presidente actual que no votó nadie y que se replica del año pasado. Un presupuesto votado año a año, ejecutado, licitado, controlado por la Auditoría General de la Nación, que como todos saben está en cabeza del partido opositor, no del gobierno, y que depende del Congreso y no del Departamento Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Nunca hizo ningún tipo de objeción a este periodo y a estas 51 obras en particular, como vos bien decís, además ejecutadas en una provincia que por supuesto la presidenta, digamos, tenía vínculos, pero que ella era presidenta, no gobernadora de esa provincia, y con un error garrafal que demuestra lo que se trata, que más adelante lo podemos charlar, que es un típico caso de lawfare en Argentina, uno más en América Latina, porque en Argentina estos jueces condenaban con la Constitución, yo digo, anterior al 94. A partir del 94, el responsable de la ejecución presupuestaria y de la Administración General de la Argentina, del país, es el jefe de gabinete. ¿Vos conocés algún jefe de gabinete entre 2003 y 2015 citado por estas 51 obras? Ninguno. Entonces, ¿cómo puede ser que se cite a la presidenta y no al jefe de gabinete que es quien la Constitución pone como responsable? ¿Me explico? Yo ahí está claro. Recuerdo la frase del fiscal Luciani,
En el caso del Tribunal Oral. Luciani me hace acordar un famoso mafioso, porque la verdad se comporta como tal. Dice, la presidenta Cristina Fernández no podía no saber. Claro. Ah, caramba, ahora resulta que estamos condenando con la duda a favor de la condena y no a se favor invierte la carga de la prueba de que todos nos presumimos inocentes y que es el Estado, a través del Ministerio Público Fiscal, etcétera, quien debe recabar la prueba, presentarla en un juicio y un tribunal de jueces neutrales, equitativos, objetivos, imparciales son los que deben condenar. Jueces que no hace falta volver a repetirlo, iban a jugar a la pelota a la Quinta Olivo, jugaban al tenis y al pádel con el expresidente Macri. Famoso equipo de Liverpool, ¿no? Digo, claro, o sea, Horno, Boninski, Bartolomé. Tenían visitas a Olivos y a la Casa Rosada un día antes de tal cual, y ahí se pergueñaba un poco la estrategia jurídica, son los mismos jueces que fueron al lado escondido, digo, son los jueces que ya todos conocemos. Horno incluso denunciado por su propia secretaria, quien retuvo de manera ilegal en la oficina, en el despacho, que hoy sigue siendo juez, no sabemos cómo todavía, digo. La verdad que, bueno, por eso yo digo, desde el punto de vista jurídico es poco lo que uno puede, porque analizar. Se trata más de una pieza de ciencia ficción, de literatura. Digo, yo lo propondría para el Premio Nobel de la Academia Sueca, porque la verdad que parece ciencia ficción, digamos, condenar. Sí, ahora, eso no implica... si no fuera una tragedia para la República. Y ahí viene la segunda parte. Si hay que analizarlo políticamente, me parece que es más importante que jurídicamente. Vos, como conocedor de la historia, sabrás que Hegel decía que la historia se repetía cíclicamente y Marx muy sutilmente lo corrige y le dice, sí, es verdad, pero primero como farsa y después como tragedia. Primero como tragedia, pero después como farsa. Y bueno, es un poco esto, ¿no? Ya fue proscrito el peronismo hace muchos años en este país, pasó lo que pasó, y ahora vemos esta farsa de la nueva proscripción. No ya un movimiento político, pero sí una líder muy importante, cuyos índices de popularidad no han mermado sustancialmente por supuesto con su retirada, digamos, de la presidencia o de la vicepresidencia, que sigue siendo la referente popular de un montón de personas de nuestro país, digamos, que sus gobiernos pueden mostrar índices en cualquier materia que uno quiera ver, desde lo salarial hasta lo educativo, pasando por la ciencia y la tecnología o la defensa de los recursos naturales, en el primer orden, y me parece que eso lo enmarca en un caso de lawfare, ¿no? Como yo te decía, vos como... que en América Latina, o sea, se dio con Lula y ese famoso departamento que él ni siquiera conocía. Que empieza mucho antes, Leo. Con Correa. Empieza con Aristides, sigue con Zelaya, viene con Evo, con Lugo, con Correa, con el vicepresidente de Correa, porque Correa, al ser ciudadano belga, se puede retirar, tiene una protección distinta. El vicepresidente de Correa queda en Ecuador y el que termina preso. Pasó con Lula y pasa con Cristina Fernández de Kirchner ahora en Argentina. Pero bueno, digo, es esto de que yo digo, vos como ¿quién historiador, está detrás de esto? Es la doctrina Monroe, que vos conocés bien, que tiene 200 años, esta tesis del presidente Monroe de Estados Unidos hace 200 años, que los países europeos no se pueden meter en América, América para los americanos. Traducido del norte, a buen romance, América es Estados Unidos. Eso, que en la década de 60, 70, fines de los 50, si uno quiere, se actualizó con la doctrina de la seguridad nacional, hoy pasa a ser con la doctrina del lawfare. No tenés tanques en las calles, no tenés militares de bigote, pero tenés servicio de inteligencia, embajada extranjera de Estados Unidos sobre todo, periodistas y fiscales y jueces, digamos. Mutan un poco la estrategia para qué, simplemente para defender los intereses, digamos, de potencia extranjera y no los del pueblo argentino, digamos. Ahí, esa es la explicación de fondo de por qué se explica que se condena a Lula, Cristina, Zelaya, Lugo, Aristides, digo, a un montón de líderes que a veces son... Y todos sin pruebas, ¿no? Por supuesto, porque siempre con bajo inferencias la excusa de que se combate la corrupción de gobierno de izquierda, de centro izquierda o nacionales y populares. Nunca de gobierno de derecha, porque si quieren investigar a Piñera tenían para hacer dulce, si quieren Macri, a Bolsonaro o a Macri tenían para hacer dulce. Que tiene una causa por contrabando, exactamente, otra causa por no pagar el correo. Ni hablar, si quieren investigar en Perú los 5 o 6 presidentes que hubo en los últimos 10 años, tienen para hacer dulce. Entonces digo, siempre son gobiernos populares, nacionales, de centro izquierda, si uno quiere marcarlo, depende cómo se pare ideológicamente, que defienden más o menos a los intereses de las mayorías populares de sus países. Y no son otro tipo de gobiernos con los cuales miran para otro lado, la corrupción deja de importarle. Digo, en ese punto me parece que es muy claro enmarcarlo en un caso de lawfare, que uno pensaba que por ahí en Argentina ya no iba a pasar con Cristina en particular, bueno, porque ella ya no es candidata a nada, porque ella hace ya 2 años y pico que había salido de la vida institucional del país. Pero como bien dicen algunos, este fallo de vialidad nacional por obra pública viene
un poco atrás siempre del calendario electoral o de los movimientos electorales políticos de Cristina. Pero, ahora asume el PJ y Panqui, el fallo se actualiza. ¿no hay también una intención de escarmentar, de advertir, de disuadir cualquier intento de ir, no tanto contra los poderes políticos que están detrás de esto, sino evidentemente contra los poderes económicos, que hoy los vemos en una fiesta escandalosa de bonos, el dólar barato absolutamente artificial y una suerte de miopía o de ceguera para ver el desastre social y económico. Nosotros, Leo, como militantes, lo primero que lo sufrimos es pasionalmente cuando vemos proscriptos a nuestros líderes o nuestras lideresas, digamos, porque es lo primero que a vos te atraviesa el estómago, es decir, a la que yo quiero votar, al que yo quiero votar es proscripto. Ahora, Lula volvió a ser presidente de Brasil, pero ¿qué pasó? Y acá está la pregunta de para qué se aplica el lawfare. Ni Embraer volvió a ser Embraer, ni Odebrecht volvió a ser Odebrecht, ni Petrobras volvió a ser una de las 10 petroleras más grandes del mundo. Sobre todo con las perforaciones en aguas profundas, que era líder a nivel mundial, líder. El equipo, la sistematización que había logrado, digamos, el tipo de tecnología que tenía. Sobre eso va el lawfare, digamos. No es tanto el candidato en sí, aunque el militante lo ve como es mi candidato, entonces yo muero en esa mediación. Lo que está detrás son líderes populares que representan intereses económicos de las mayorías populares. Los corremos, se avanzan las empresas norteamericanas, por eso Odebrecht hoy está quebrado, por eso Embraer se vendió a Boeing y por eso Petrobras es una empresa importante, pero no es la que era exactamente a nivel de la geopolítica del petróleo. ¿Qué pasó en el medio? Lula volvió a ser candidato, ganó efectivamente las elecciones, pero estas empresas no volvieron a ser el día cero antes del lawfare, ¿no? Pasaron un montón de cuestiones que hacen imposible recuperarlo. Y esto es lo que va a pasar en Argentina, con Aerolínea, con el Correo, con Vaca Muerta, con el Correo Argentino, con todas las empresas nuestras, con el potencial marítimo de Argentina. ¿No? Exacto. Es eso. Nosotros lo vemos como militantes, digamos, bueno, es nuestra presidenta, expresidenta, ex vicepresidenta, líder importante, ahora autoridad del PJ, y a veces esa pasión nos impide ver, a veces, con mayor racionalidad y desapasionamiento, qué hay detrás del lawfare. ¿Por qué la frenan a Cristina? Bueno, por lo que vos decís, porque ella ha representado una serie de intereses que a ciertas potencias no le gustan, digamos, ¿no? Ahora, lo que llama la atención de estos tiempos es que hay mayorías que parecen no advertirlo. Tuvo la Argentina mayorías que advertían que Estados Unidos era el enemigo económico de la Argentina y que había, digamos, un orgullo en tener una industria argentina, en tener aviones argentinos, en tener sistema ferroviario argentino, tener sistema de gas, de explotación de petróleo argentino, y las mayorías populares en Argentina estaban orgullosas de eso. Sí, claro. En algún momento, la campaña de desprestigio de todas, Ferrocarriles pierde $1 millón, decía Neustadt y Grondona, ¿no? Pero lo recuerdo, y con eso, un peronista, Menem, los privatiza y como que nadie sale a defenderlo. Y hoy estamos con un panorama casi desolador, donde hay casi un 60% de la población que no le interesa eso y cree que es inocuo a su futuro. Y que acá tiene otra vuelta de tuerca, como nunca una burguesía importante, como puede haber tenido, no sé, Sao Paulo, digamos, los brasileños, acá lo hizo el Estado. A YPF la desarrolló el Estado, al GAS lo desarrolló el Estado, digo, la aviación la desarrolló el Estado, digo, y entonces se ataca al Estado, se ataca doblemente. Se ataca esa riqueza generada por generaciones de argentinos que cuesta muchísimo, digamos, volver a recuperar, y que en 4 o 5 años, digamos, esta gente está dispuesta a rematarla, digamos, no es otra cosa que eso, digamos, ponerle bandera de remate al país. Si Coca-Cola se quedó con Cepita. Bueno, o Priti, ¿no? De Córdoba. O no sé quién se quedó con Giorgalos, con el... O Alfajores de Habana, el nombre al que quieras, digamos. Claro. Siempre va a ser así, digamos, en ese contexto, una política que protege el mercado interno, que mira a sus pymes, su industria nacional, que de alguna manera entiende que el consumo interno es la base de la dinamización y de la igualación, digamos, social, por supuesto que con clase distinta, pero con un acercamiento, digamos, a la igualación social, tiene en cuenta proteger a sus industrias. Ahora, una política económica como la del actual presidente, digamos, a veces avaladas por partidos populares de manera, digamos, bastante curiosa, como puede ser el radicalismo, no se plantea, digamos, esa defensa, y cree que el mercado puede establecer la lógica, la racionalidad correcta en estos tiempos, y lamentablemente hay que decirlo, mucha gente, muchos jóvenes incluso, creen que esa puede ser una salida económica, cultural, individual, en definitiva, posible, y me parece que el deber de la militancia es un poco dar el debate ahí, ¿no? Dar el debate. Yo creo que,
porque hoy se conoció un grupo de cientos de expresidentes, presidentes y funcionarios y políticos internacionales que firmaron, digamos, su apoyo a Cristina, pero tengo la sensación de que a nivel interno hay mucho silencio. O sea, sí hubo un acto en el Instituto Patria, pero me parece que hay como una especie de juego, a que yo en esto no me meto, de gente que debería escandalizarse, ¿no? Sí. ¿Lo notás eso? En parte Aún de eso dentro del lo puedo compartir, ¿no? en parte de eso lo puedo compartir. También entiendo que la primera vez que hubo una gran manifestación a Comodoro Pi, incluso alguna nota periodística tituló Ocupar Comodoro Pi, fue, si no recuerdo más, el 13, 14, 15 y 16 de abril de 2016, un día que llovió mucho, yo estuve presente, lo recuerdo, que fue la primera vez que Cristina fue citada a indagatoria, claro. Digamos, ¿no? Recordemos que además Cristina ha tenido 8 indagatorias en un día, digo, una cosa muy provocadora. Yo trabajé con ella además cuando fue senadora entre 2017 y 2019 y te puedo asegurar que el pedido de Bonadío, el juez ya fallecido, llegó 5 días antes de que ella asuma, porque viste que o sea, el mandato es el 10 de diciembre, pero los senadores suelen jurar 2, 3, 4 días antes en la sesión preparatoria. Bueno, mandó 5 días antes cuando sabía que ya no se podía desaforar, simplemente para decir, bueno, la protegen, es una delincuente que está ahí. Digo, la provocación sobre ella ha sido constante, recuerden lo que fueron los allanamientos en sus casas, digo, la han investigado, controlado, revisado, escuchado, no le han encontrado nada. Han buscado containers de plata escondidos en el sur, con topadoras, digo, con recursos de todos los contribuyentes. Entonces, por eso digo que es para la Academia Sueca. Le destruyeron una casa. Bueno, eso, digo, es ciencia ficción. Digo, cuando pasen 40, 50 años, lo vamos a ver como algo, como decir, ¿cómo pudo pasar esto, no? Yo creo que algo de lo que vos decís es verdad, antes, no hay una reacción como debiera, digamos. Yo creo que va a ser antes porque la política económica se encamina a un nuevo desastre. O sea, ya lo hemos vivido por lo menos 3 veces. El dólar barato, la apropiación. Pero ese es el sabor amargo, que la elección la da la economía, y en un año y no la política o la cultura que la queda. crisis va a volver a golpear a la clase media, que hoy está pensando que este tipo tiene, digamos, va a ser un país rico sin industria, sin producción, sin trabajo. Que va a cobrar en dólares, que va a poder vender. Pero digamos, cuando vuelva el turno de lo popular, ¿va a ser tarde o cuál va a ser la tarea? Porque, como vos decís, ocurrió en la Argentina que Gas del Estado sigue siendo privada y otras empresas privatizadas siguen siendo privadas y recuperamos aerolíneas, YPF a medias. Sí, pero nunca llegás al punto anterior a que empezó no es que en cada triunfo de un partido popular tenemos una derrota o un margen de maniobra menor. Porque destruir siempre es mucho más fácil que volver a construir. Entonces lo que vos destruís en 4 años, capaz que te lleva 10 o 15, volver a ese momento previo a la destrucción. Digo, en ese sentido, bueno, ya está, los que están gobernando, sobre eso no podemos hacer más que resistir día a día, denunciar, construir sentido común para que la gente que todavía no cree que esto sea un problema para todos nosotros, no para alguien individual de un partido político, debemos hacer el esfuerzo para ¿Y te eso. parece a vos que el peronismo Pero me parece que hoy, hay cosas que va a ser muy difícil recuperar. El peronismo con el tiempo, está consciente de que en un año o 2 tiene un turno, o 3 tiene un turno, y necesita una unidad mayor que la que tiene ahora, ¿no? Yo creo que sí que son conscientes. Ahora, ¿sí? ¿Cómo se logra esa unidad? Bueno, eso ya es la cuadratura del círculo, en el sentido de que todos tienen alguna receta distinta, más o menos parecida, y en eso ya no opino, digamos, porque no me corresponde, en el sentido que desconozco mucho de la discusión de lo que está pasando a nivel del partido. Pero sí entiendo que sabe que este país no se puede permitir un Milei tomando este tipo de decisiones 2 años más, digamos, ¿no? De alguna forma hay que controlarlo, limitarlo, porque el deterioro es democrático e institucional, digamos, ¿no? Una ley como se está discutiendo para limitar el DNU, que es una anomalía, si se quiere, entre comillas, dentro de un sistema institucional democrático, ya dice él que la va a vetar. Es decir, no hay ningún tipo de prurito respecto de nada, digo, tomar deuda sin pasar por el Congreso, cuando la Constitución es clarísima. Ya lo hizo. La deuda la arregla el Congreso de la Nación, arreglar en el sentido de la controla, la establece, la dispone, digamos, ¿no? Muy bien. Francisco, compadre, podríamos haber seguido hablando un par de horas de cuestiones políticas, pero se nos terminó el tiempo. Como siempre, gracias. No, por favor, gracias a vos por invitarme. Nosotros damos por finalizado así un nuevo programa de La Parte del Todo en vivo por la televisión pública pampeana para tratar los temas y problemas que a los pampeanos nos interesan. Buenas noches.